Ya. Bueno, profesor, nosotros somos el grupo 4. Vamos a hablar sobre el tema los subsistemas de entrada y salida. Mi grupo está compuesto por mis compañeros Angulo Cedeño Yen, Morelo Gracias Julio, Proaño Yorkie y mi persona Morales Mazahuel. Hoy ven a hablar sobre el tema de entrada y salida de dispositivos externos. Los subsistemas de entrada y salida se refieren a las partes del sistema que se encargan de gestionar la interacción entre las computadoras y los dispositivos de entrada y salida. Estos subsistemas son esenciales para permitir que la computadora se comunique con el mundo exterior y para que los usuarios interactúen con la máquina. Ya tenemos lo que es aspectos básicos de entrada y salida. En el aspecto básico, entrada y salida es una parte esencial de cualquier sistema informático. Consiste en la comunicación entre el procesador y los dispositivos externos. Aprenderemos cómo funciona este proceso y los conceptos fundamentales asociados. Tenemos también lo que es la estructura del sistema de entrada y salida del computador. El sistema de un computador consiste en una compleja estructura que permite la comunicación entre el procesador y los periféricos. Exploraremos las diferentes componentes y cómo interactúan entre sí para lograr una transferencia de datos. Bueno, aquí tenemos lo que es la interfaz del bus en el cuadro de abajo y la interfaz del dispositivo externo. Ambos vemos que se relacionan por la línea de datos, las líneas de dirección y la línea de control, que estaban asociadas con el registro de datos, el registro de estado de control, la lógica de interfaz de dispositivo externo, la lógica de interfaz de dispositivo externo y la lógica es, y todo esto está relacionado con la lógica de entrada y salida, que esta está estimulada por, en la lógica de interfaz de dispositivo externo están los datos, el estado y el control. Y también están las líneas de datos, líneas de dirección y las líneas de control. Ya vamos a hablar sobre los periféricos. Los periféricos son dispositivos externos conectados a una computadora que le permiten interactuar con el mundo exterior. Existen periféricos de entrada como teclados y ratones y periféricos de salida como monitores e impresoras. Descubriremos cómo estos dispositivos amplían la funcionalidad del computador. El ejemplo de los periféricos, en ejemplo de entrada, son los periféricos de entrada son los que nosotros podemos manipular para que la computadora reciba los datos. Por ejemplo, con el teclado nosotros podemos ¿Qué cambiar pasó? diapositiva, por ya, tenemos los módulos de entrada y salida. Los módulos de entrada y salida son componentes clave en el sistema de un computador. Son responsables de gestionar la comunicación entre el procesador y los periféricos. Ahí tenemos lo que es el módulo I/O, que está relacionado con el CPU, la memoria, y todo eso agarra con los buses de datos, transfiere al módulo I/O. Y este módulo I/O está en la salida del periférico y el periférico abajo. Ya, vamos a hablar de la interfaz de un módulo de entrada y salida en la conexión física entre el módulo y otros componentes del sistema. Descubriremos cómo se establece esta conexión y qué elementos son necesarios para garantizar una comunicación adecuada. La interfaz externa de un módulo de entrada y salida es la conexión con dispositivos periféricos.
Analizaremos los diferentes tipos de interfaces externas y cómo se adaptan a las necesidades específicas de cada periférico. Bueno, aquí tenemos lo que es el diagrama de un subsistema. Tenemos lo que es la CPU, la interfaz de entrada y salida, el dispositivo de entrada y salida, tenemos lo que es la memoria y tenemos el bus de entrada y salida. Bueno, todo esto, el CPU va la luz de dirección que la relaciona con la memoria, también se relaciona con el bus de datos, con el bus de control y todo ese, el bus de la CPU y la memoria se relaciona con la interfaz de entrada y salida y también con el dispositivo de entrada y salida. Bueno, hasta ahí sería mi exposición, gracias. ¿Qué tal, profe? Muy buenos días, tardes o noches. Soy el estudiante Proaño, Yerke Antonio, y mi tema va a ser sobre la lógica. Bueno, voy a dar una pequeña introducción. En la lógica, los módulos de entrada y salida se refiere a los circuitos y procesos internos que permiten el flujo de datos entre el procesador y los periféricos. Exploraremos los fundamentos de la lógica de los módulos de entrada y salida y cómo influyen en el rendimiento y la eficiencia del sistema de entrada y salida en su conjunto. Bueno, en las conexiones entre el módulo de entrada y salida y el periférico, que es el responsable de comunicar al procesador con los periféricos, se utiliza para recibir y enviar información y existen dos tipos de conexión, punto a punto y multipunto. Además, hay diferentes señales que se utilizan en la comunicación, tales como de control de estado de datos y de direcciones. Podemos ver aquí la interfaz con bus de sistema. En este caso hay varios buses que recorren diferentes caminos. Por ejemplo, un bus va a la registración de datos, registración de control y estado, y automáticamente eso comparte y se va en esa misma línea para la lógica de entrada y salida, y eso direcciona al bus de dirección con el bus de control, y luego la lógica de entrada y salida relaciona la lógica de interfaz y dispositivo externo, que en sus partes va con la mano entre datos de estado y control, y también la lógica de interfaz con dispositivos externos que van de la mano también, o sea, se comparten en sí estas conexiones. Luego va lo que son la conexión punto a punto entre el módulo de entrada y salida y el periférico. Tenemos aquí dos direcciones, diferenciales y no diferenciales. Las diferenciales es una técnica para transmitir información mediante el envío de dos señales que son inversas entre sí para interpretar correctamente la información transmitida. Y las no diferenciales se transmite la señal de un solo camino, de manera que se necesita una conexión con dos cables para enviar y recibir información. En este caso tenemos una imagen aquí que dice módulo de entrada y salida, bus de datos, dato válido, dato aceptado, que va y luego se intercambian cuando el dispositivo del periférico ya comparte o quieren reenviar la información. Luego tenemos el bus de datos, dato válido, dato aceptado, que en la diferencial sería que va en un solo lado, y en la no diferencial sería que van a la misma par, pero como que se cruzan, se va a otra parte. Luego tenemos lo que es la conexión multipunto entre el módulo de entrada y salida y el periférico, que es que varios periféricos se conectan a un solo canal. Es importante tener en cuenta que a medida que se agregan periféricos a la conexión, la velocidad de transferencia de datos disminuye. Entonces tenemos los tipos de señales entre procesador y módulo de entrada y salida. Entonces la señal y la descripción. La señal de control es la señal que se utilizan para controlar el flujo de información, como iniciar y detener transmisiones. Señal de estado. Señales que indican si el módulo de entrada y salida del periférico están listos para recibir o enviar información. La señal de datos son que se utilizan para enviar los datos del periférico al procesador y viceversa. Y la señal de las direcciones son las que indican que a dirección el procesador debe enviar o recibir información. En este caso serían las señales de control. Déjeme ver. Las señales de control, déjeme ver. En este caso, a continuación, mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Jean-Pierre Angulo y les voy a hablar de las señales de control. En las señales de control tenemos el chip select. Esta señal indica que el procesador está seleccionando el dispositivo de entrada y salida específico con el que desea comunicarse. Cuando la señal CS está activa, el módulo de entrada y salida está asociado. Toma la señal
señal en cuenta. Read-write. Esta señal indica la dirección de la transferencia de datos. La señal read indica que el procesador está leyendo datos en el módulo de entrada y salida, mientras que la señal write indica que el procesador está inscribiendo datos. Bus de direcciones. Este bus lleva la dirección del registro o puerto de entrada y salida en el que el procesador quiere acceder a la cantidad de líneas en el bus de direcciones. Bus de datos. Este bus transporta los datos entre el procesador y el módulo de entrada y salida. La cantidad de líneas de datos determina el tamaño de la palabra de datos que se puede transferir en una operación. Siguiente. Las señales de estado. Tenemos la señal de listo, que es ready, indica que el módulo de entrada y salida está listo para realizar la operación. Este puede ser utilizado tanto por el procesador para verificar si el módulo de entrada y salida está preparado para recibir datos, como por el módulo de entrada y salida, para indicar que está completando la operación. Tenemos la señal de estado, busy, que es ocupada. Esta señal indica que el módulo de entrada y salida está ocupado, realizando una operación y no está disponible para realizar nuevas instrucciones en ese momento. Tenemos la señal de reconocimiento, que es la que realiza la confirmación de que se ha recibido correctamente una señal o comando del procesador por parte del módulo de entrada y salida. Y por último, la señal de error. Indica que se ha producido algún tipo de error durante una operación de entrada y salida. Esta señal puede ser utilizada por el módulo de entrada y salida para notificar al procesador sobre problemas en la ejecución de una operación. Siguiente. Tenemos los datos. Los datos son la información que se transmite entre el procesador y el periférico. Es importante tener en cuenta que los datos se transmiten en forma binaria, es decir, en forma de ceros y unos. Siguiente. Tenemos las direcciones, dirección de entrada y la dirección de salida. En la dirección de entrada indica la dirección del periférico al procesador para enviar información. La dirección de salida indica la dirección del procesador periférico para recibir información. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el bus de control, el bus de datos y el bus de direcciones se conectan en diferentes direcciones hacia la interfaz de control y los dispositivos de entrada y salida. Siguiente. Los sistemas de interconexión externos. En el campo de la informática, los sistemas de interconexión externos son fundamentales para conectar diferentes dispositivos y permitir la transferencia de datos. Estos sistemas abarcan el ancho de banda, la configuración serie paralelo, el modo de operación sincrónico, asincrónico y semisincrónico, la multiplexación de datos y direcciones, los tipos de operaciones, lectura, escritura y el esquema de direccionamiento. Aquí podemos ver un sistema de interconexión en la cual se conecta a diferentes módulos. Siguiente. Ya, aquí le toca a Jan. Gracias. Bueno, soy Merelo Gracia Julio y vengo a hablar sobre la importancia del ancho de banda en los sistemas de interconexión. El ancho de banda es un factor clave en estos sistemas de interconexiones de modo externo, que determina la cantidad de los datos que se pueden transmitir en un cierto periodo de tiempo. En este ancho de banda adecuado garantiza una comunicación súper rápida y eficiente entre los
entre todos los dispositivos conectados. Siguiente. Diferencia entre configuración serie y paralela. La configuración serie es la configuración en la que los datos se transmiten secuencialmente, es decir, uno después de otro. Es ideal para transferencia a larga distancia cuando se requiere una conexión súper que simple. Configuración paralela. En esta configuración los datos se transmiten simultáneamente a través de múltiples líneas de conexión, ya que esto permite una transmisión más rápida, pero puede presentar desafíos en la sincronización de los datos. Sistemas de interconexión punto a punto y multipunto. En el punto a punto es un sistema en el que cada dispositivo está conectado directamente de otro, es decir, de uno a uno, no existen varios. Ofrece una conexión directa y se utiliza comúnmente en entornos donde se requiere de alta seguridad. En cambio, en el multipunto es donde se conectan varios dispositivos a una conexión central. Esta se utiliza en situaciones donde se necesita compartir recursos y comunicarse con múltiples dispositivos al mismo tiempo. Modos de operación: síncrono, asíncrono y semi-asíncrono. En el síncrono, los datos se transmiten utilizando señales de reloj para poder sincronizar el envío y la recepción de la información. En el asíncrono es todo lo contrario, ya que los datos se transmiten sin una señal de red de reloj constante, ya que cada característica de datos tiene su propia señal de inicio y parada para la sincronización. En cambio, en el semisíncrono, tiene un poco de ambas, ya que en este modo se combinan características de los modos que ya nombramos anteriormente, y estas se utilizan señales de inicio y parada, así como señales de reloj para la sincronización. Este es adecuado para transferir datos periódicamente. Multiplexación de datos y direcciones. Multiplexación de datos y direcciones es una técnica que permite la combinación de varias señales de datos o de direcciones en el mismo medio de transmisión. Esto quiere decir que optimiza un poco la capacidad del canal de comunicación, permitiendo y dándole paso a transmitir múltiples flujos de información simultáneamente. Esta es una estrategia súper que eficiente para compartir recursos y mejorar un poco la eficiencia del sistema de interconexión. Tipos de operaciones de lectura o escrita. La lectura. Las operaciones de lectura permiten acceder y obtener datos de un dispositivo o de un sistema de almacenamiento. Este es súper fundamental para obtener información y realizar un análisis. En el cambio, en el de escritura, permiten almacenar y actualizar los datos en un dispositivo o sistema de almacenamiento. Esta es esencial para mantener los registros actualizados y realizar cambios en los datos. Esquema de direccionamiento en los sistemas de interconexión. Dirección física y dirección lógica. En el esquema físico se refiere a la asignación única de direcciones a dispositivos físicos que son tangibles, que se pueden tocar, ver. En cambio, en la dirección lógica, este esquema se utiliza en sistemas asignados por software, protocolos para identificar dispositivos, red a un nivel más abstracto.
No, muchas gracias. Thank you.